Grupo CF, buenas tardes, ¿pueden escucharme? Grupo CF, Buenas tardes, doctor. Sí, se escucha. Buenas tardes, doctor. Sí. gracias por escucharme. Vamos con el grupo DF. Grupo DF, ¿pueden escucharme? Grupo DF, ¿pueden escucharme? Muy bien. Ahora ya me escuchan todos los grupos, ¿sí? Les he juntado a todos en una sola ola para pasar clases ahora, debido a que eh, martes, hoy feriado, pues no pasamos, no tendríamos avance de materia. Y el día viernes, pues justo en la hora de teoría, tengo una cita médica, entonces lo cual me hace difícil estar en el horario de 8:30, ¿sí? Pero el laboratorio es normal, es decir, con el BF pasamos normal, ¿sí? Solamente la teoría que la vamos a adelantar. ¿Por qué estamos pasando clases? Es debido a que el examen de segundo parcial va a ser el 19, ¿no? Como soy coordinador de la asignatura, aún todavía no lo han publicado. Entonces, ya el tiempo que tenemos son solamente 2 semanas, esta y la próxima, y luego ya está el examen. Entonces, para ello es necesario tener un avance de los temas que van a dar el examen, que sería desde ácidos nucleicos, replicación, transcripción, traducción, el tema de virus y bacterias que vamos a avanzar ahora y de eh, técnicas empleadas en biología molecular. Todos estos temas ingresan al segundo parcial, ¿sí? Entonces, voy a empezar con el grupo F para ver si pueden observar en su pantalla las diapositivas. Si apagan sus cámaras, mucho mejor, porque así la recepción tanto de la imagen como del sonido va a estar mucho mejor. Me confirma si el grupo AF ven en sus pantallas de sus celulares o computadoras la presentación. Muy bien. Ok, gracias. Vamos con el grupo BF. Grupo BF, ¿pueden ver la presentación? ¿Me confirman, por favor? Muy bien. Vamos con el grupo CF.
Grupo CF, ¿puede ver la presentación en sus pantallas? Sí, se Sí, ve, doctor. Muy bien. Vamos con el grupo DF. Grupo DF, ¿pueden ver en sus pantallas? Muy bien. Listo. Ahora vamos a hacer la última prueba. Grupo AF, BF, CF y DF. ¿Pueden ver el cambio de las diapositivas? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ok. Voy a pedirles que apaguen, por favor, sus micrófonos, ¿sí? Para que así de esa manera, pues, pueda explicarles lo que hoy vamos a avanzar y no haya interrupciones durante la clase virtual, ¿sí? Empezamos entonces con la parte de investigación. En la parte de investigación se utilizan componentes que van a ser útiles para poder realizar diferentes pruebas a nivel de su material genético. Entre estos microorganismos y también estructuras químicas se emplean a las bacterias, ¿sí? Y los componentes que están dentro de las bacterias, que serían los plásmidos. Es decir, en la biología molecular se utilizan bacterias, plásmidos y virus, que vendrían a ser eh, elementos útiles para poder realizar diferentes tipos de pruebas a nivel genético. Empezamos por las bacterias. Las bacterias son aquellos microorganismos de un tamaño de 0,1 milímetro y estas bacterias, al tener este tamaño, pueden ser fácilmente observados por un microscopio óptico, ¿sí? Contienen pared celular, membrana celular, en el citoplasma se encuentra el ribosoma, se encuentra la parte nucleoide, donde se encuentra el material extracromosómico llamado plásmido, ¿sí? Prácticamente las bacterias vienen a ser muy simples, pero muy útiles en la investigación. Si definimos un concepto cabal de lo que es bacteria, podemos decir que las bacterias son microorganismos de 0,1 milímetro que pueden ser observados a través de un microscopio óptico simple y están constituidos de una pared celular, de una membrana celular. En el citoplasma se encuentra los ribosomas y la zona nucleoide donde se encuentra el material extracromosómico denominado plásmido. A esto denominamos bacteria, ¿sí? Estas bacterias se pueden identificar en función de su morfología. Es decir, que en el laboratorio podemos identificarlos de acuerdo a sus características físicas. ¿Sí? Cuando nosotros cultivamos las bacterias en un medio nutritivo, estos crecen y podemos observar las colonias y características de las colonias que éstas tienen. Algunas de estas colonias son pulverulentas, algunas son de un color amarillo, otros son brillantes, de acuerdo al componente que esté presente en el medio de cultivo, y las podemos ir identificando. Si es que ha existido una modificación genética, estas características observables a simple vista podrían cambiar, ¿sí? Es decir, que ha habido una modificación a nivel genético observable después de que se ha producido una modificación. Aquellas bacterias que no se modifican se denominan bacterias salvajes, ¿sí? O nativas, aquellas que no han sufrido ninguna modificación. Estas nos sirven de control con aquellas que hemos producido modificaciones. Si nosotros teñimos a las bacterias con diferentes tipos de colorantes, podremos observar las características ante el microscopio. Algunos son esféricos, llamados cocos, diplococos, ¿sí?
en forma de racimos, ¿sí? Algunas bacterias son helicoidales, otras son en forma de bacilos, espirilos, es decir, podemos observar sus características de morfología. Si es que hubo una modificación genética, puede cambiar esta morfología. Puede disminuir incluso en el tamaño y mantener su misma morfología. Entonces, esto nos permite poder observar a las bacterias en estas características y en estas condiciones. También podemos observar a las bacterias según su nutrición. Es decir, que hay bacterias que consumen diferentes componentes. ¿Sí? A estos se han llamado quimiotrótrofos, fotoautótrofos, quimioheterótrofos. ¿Sí? Es decir, que estos microorganismos pueden consumir algún componente del medio de cultivo. Podemos cambiar esos componentes del medio de cultivo para verificar si efectivamente han sufrido alguna modificación o no han sufrido una modificación. También se puede analizar a las bacterias en función de su batería bioquímica, es decir, a través del proceso bioquímico, a través del proceso bioquímico. Entonces, cuando ocurre esto, los microorganismos en un medio de cultivo pueden consumir algún nutriente y al consumir algún nutriente modifican el pH del medio de cultivo, ¿sí? Algunos se han producido mutaciones, no van a consumir estos componentes, por lo tanto, su ciclo bioquímico va a estar alterado, ¿sí? Por ello que tenemos en las baterías bioquímicas diferentes tipos de medios de cultivo en las cuales podemos ir identificando a cada bacteria. Esto nos permite identificarlos a ellos de forma nativa. Pero si hacemos modificaciones a nivel de su estructura genética, podrían cambiar estos metabolismos, estos ciclos bioquímicos normales y no generar cambios en el medio de cultivo. Entonces, otra forma en la cual podemos identificar a las bacterias cuando se han sufrido mutaciones a nivel de su estructura genómica. Las modificaciones generalmente se llevan a cabo a nivel de su genoma. Las bacterias, el genoma que tienen es el plásmido. Este plásmido es un material genético extracromosómico, está constituido de una hebra doble, circular, cerrado covalentemente, y contiene 3 genes importantes. Una que es genes de la replicación, genes de virulencia y genes de resistencia. Entonces, este tipo de material genético es susceptible a producir cambios. Podemos introducir material genético dentro de esta bacteria. Podemos analizar un gen dentro de la bacteria y cuáles son sus características del gen una vez que ha sido expresado dentro de la bacteria. O podemos modificar estos plásmidos e introducirlos, ¿sí?, en otros vectores. Entonces, esto quiere decir que el material genético de las bacterias es un material genético muy utilizado tanto en biología molecular como en biotecnología. ¿Y cómo lo analizamos en el laboratorio? En el laboratorio lo que hacemos es extraer este material genético y a través de las técnicas de la PCR identificar los genes que han sido modificados. La PCR nos permite identificar también a los diferentes tipos de microorganismos que existen, ¿sí?, comparados con una bacteria nativa o salvaje y verificar si esos genes han sido modificados o no. Entonces, es posible producir este tipo de modificación a este nivel. ¿Sí? El material extracromosómico es útil en el área de la biotecnología, ya que el plásmido tiene por objeto el control de la replicación, tiene por objeto el control de la transmisibilidad de la conjugación y transmisibilidad de transformación. Entonces, estas características hacen que
este plásmido tenga cierta utilidad en la ingeniería genética. Es posible introducir material genético a este material. Y este plásmido, cuando tiene un material genómico diferente, se denomina plásmido quimérico, ya que lleva un gen que no le pertenece. Y este gen que no le pertenece, pues va a llevar dentro de sí una proteína que no le pertenece. La expresión de este gen dentro de la bacteria se denomina proteína recombinante. Cuando entremos a biotecnología, les explicaré con más detalle la expresión de estos genes en los plásmidos. ¿Sí? Bien. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los genomas de los virus. ¿Sí? ¿Qué son los virus? Los virus son estructuras químicas. ¿Sí? Y estos virus, pues, se pueden clasificar desde el punto de vista de la biología molecular y biotecnología en bacteriófagos, adenovirus y retrovirus. Pero estos bacteriófagos tienen DNA igual que los adenovirus, ¿sí? Simplemente están separados de los adenovirus debido a que los bacteriófagos son muy útiles en biotecnología, sobre todo en las técnicas de electroforesis, las cuales son utilizados para obtener los marcadores de peso molecular. ¿Sí? Por ello que los he separado de los adenovirus. ¿Sí? Los virus tienen diferentes tipos de estructuras. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene características diferentes. Un fago es muy diferente a lo que es un virus del SIDA, por ejemplo, o de la hepatitis B, ¿sí? O del ébola, ¿sí? O de la influenza. ¿Sí? Estos virus son diferentes, tienen estructuras químicas. Los que tienen mayor variabilidad son los retrovirus con respecto a los adenovirus y los bacteriófagos, los cuales casi mantienen sus características a lo largo del tiempo. Sus genomas también son diferentes. ¿Sí? Los virus, tantos de DNA como RNA, no son iguales al genoma del ser humano, de los animales, de las plantas o de las bacterias. Estos tienen características diferentes. Hay virus que solamente tienen una sola cadena de DNA, ¿sí? Están dentro de los adenovirus. Hay aquellos que tienen una doble hebra de DNA, otra doble hebra de DNA circular cerrado, otros de una sola hebra de DNA circular, otros tienen DNA soldados con proteínas, ambos extremos, ¿sí? Es decir, no cumplen con lo habitual de lo que es el DNA, ¿sí? En los virus no se cumple esa normativa, ¿sí? Al igual que el RNA. ¿Sí? Los bacteriófagos vienen a ser aquellos que infectan a la célula, en este caso a las bacterias, son muy selectivos. Estos inyectan su material genético dentro de la célula bacteriana. No ingresan totalmente, sino que inyectan su material genético. Y al ingresar su material genético, estos contienen toda la información del fago. ¿Sí? El fago está constituido por una cabeza, tiene un cuello, tiene una cola y tiene estas fimbrias, ¿sí? Que son segmentos que tienen receptores que se unen a la pared celular. Estos receptores les permite unirse a la bacteria, ¿sí? Son muy selectivos. Dentro de la bacteria ya se apoderan de todo el control de la bacteria. Estos se duplican, crecen en masa, ¿sí? No son como las bacterias que se dividen por fisión binaria, ¿sí? Forman septos las bacterias. En cambio, los virus no, los virus se duplican, se multiplican en masa. El conjunto de bacterias se denominan colonias y el conjunto de virus se denominan calvas. Es decir, en el laboratorio ya tenemos una
diferenciación entre ambos, ¿sí? Entonces, estos introducen su material genético, la enzima, que es la DNA polimerasa, va a empezar a producir gran cantidad de viroides dentro de la célula y se duplican dentro, se multiplican en masa y estos van a salir por la vía lítica, ¿sí? Es decir, por rompimiento de la membrana celular y pared celular. Los fagos van a adquirir también formas diferentes a la que les he mostrado hace un momento atrás. Hay fagos, el M13, por ejemplo, tiene esta característica. Es muy distinto al otro, ¿sí? No tiene una cabeza helicoidal, pero tiene un material genético muy semejante al anterior fago, ¿sí? Entonces, entre fago y fago también existen características morfológicas diferentes. Cada una se utiliza con fines diferentes en el área de la biotecnología. Bien. Haciendo un repaso de lo que es el- la, los microorganismos utilizados en biotecnología, tenemos que las células animales, las células bacterias, las bacterias, los virus y los plásmidos vienen a ser componentes que son muy útiles en la investigación genética, ¿sí? Para ver estas variabilidades utilizamos bacterias y utilizamos a los virus. Y para transformaciones genéticas utilizamos los plásmidos, ¿sí? Las características de las bacterias son aquellas que poseen una forma fácil de poderlos identificar en cualquier modificación genética que se pueda realizar en ellos, ¿sí? Se puede hacer un análisis microscópico, un análisis físico a través de las colonias, se puede hacer un análisis a través de las baterías bioquímicas, a través de sus ciclos bioquímicos, ¿sí? Otro elemento a considerar son los plásmidos, ¿sí? En las cuales pueden ser modificaciones genéticas, como los analizamos a través de sus genes en la PCR, comparando un gen salvaje o nativo con el gen modificado, ¿sí? Estos plásmidos pueden ser modificados fácilmente utilizando diferentes tipos de enzimas que van a introducir el material genético dentro del plasmido, ¿sí? Estas enzimas se denominan enzimas de restricción o endonucleasas que van a cortar sitios específicos del DNA. Y estos van a ser los que van a ser utilizados para poder introducir material genético. ¿Bien? Entonces, como manera de repasar, ¿qué son las bacterias? ¿Qué son los virus? ¿Qué son los plásmidos? Ustedes responderán a estas preguntas en sus respectivos cuadernos. ¿Ok? Bien. Esta es nuestra primera presentación. Vamos a salir de esta presentación y vamos a entrar a la segunda. Estoy con el grupo AF.
Todos los grupos pueden ver las diapositivas en su celular o computadora. Sí, se ve, doctor. Se ve, doctor. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora vamos a adentrarnos en lo que son los virus, ¿sí? ¿Qué son los virus? ¿Qué características tienen los virus? ¿Sí? Los virus ¿están viendo el cambio en su monitor? Sí, doctor. No se ve. Se ve normal, doctor. Muy bien. Apaguen sus monitores, perdón, sus micrófonos. Bien, los virus. ¿Qué son los virus? Los virus, el concepto de los virus, ¿sí? Acuérdense que en teoría les pido, les hago practicar el aprender los conceptos, porque a partir del concepto es cuando vamos desarrollando el total del tema, ¿sí? ¿Qué son los virus? Los virus son estructuras químicas, no se olviden nunca, estructuras químicas, no son seres vivos. ¿Por qué? Porque no contienen dos componentes importantes, que es el DNA y el RNA. Si en una célula está el DNA y el RNA, es un ser vivo, porque por sí solito puede duplicarse, puede replicarse. En cambio, los virus no. Los virus son estructuras químicas que están constituidos de DNA o bien de RNA o RNA, ¿sí? Están cubiertos de una cubierta proteica y en su interior contienen DNA, ¿sí? Y el material genético, cualquiera de los dos, RNA, DNA. Y estos se multiplican en masa. No se dividen por septos, no se dividen por fisión binaria, no se dividen por meiosis, no se dividen por mitosis. Es decir, que los virus son diferentes. Estos se replican siempre y cuando exista una célula hospedera. De lo contrario, no se replican y son muy selectivos, ¿sí? Lo cual significa que un virus va a buscar siempre una célula específica para poder duplicarse. De lo contrario, no se duplica, ¿sí? Por lo cual es necesario tomar en cuenta estas características que tienen los virus desde su punto de vista de concepto, ¿sí? La morfología de los virus es de una gran diversidad. Tenemos clases de virus, los que siempre se utilizan en los laboratorios son los adenovirus y los retrovirus en biotecnología. Pero en el área clínica, Baltimore tiene una clasificación de los virus, porque los virus también producen diferentes tipos de patologías. Y en la parte clínica, el bioquímico deberá de saber analizar cada uno de estos tipos de virus y deberá tener un vínculo con cada tipo de patología, ¿sí? Y cuando los virus son vistos en el microscopio electrónico, ¿sí? Escuchen bien, una cosa es un microscopio eléctrico y un microscopio electrónico. ¿Sí? Un microscopio eléctrico es aquel que se conecta a la red de energía y tenemos el microscopio de contraste de fase, el microscopio óptico simple, ¿sí? Un microscopio que puede fácilmente verse las morfologías de las bacterias. Pero los virus no podemos verlos en ese tipo de microscopio, pero sí en un microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque hace un barrido de electrones y al producir un barrido de electrones es posible observar las características que tienen estos virus. Y los virus tienen una morfología diferente. Cada uno de ellos tiene una estructura diferente. Algunos tienen hasta membranas, ¿sí? Otras tienen proteínas, netamente proteínas, como cubiertas, como si fueran células vegetales, pero las características químicas van a ser diferentes. Por lo tanto, tienen una morfología diferente, ¿sí? Y si analizamos uno con otros virus, estos generalmente sus características casi comunes, podríamos decir, son estructuras geométricas, ¿sí? Algunos son pentagonales, hexagonales, ¿sí? De forma de una gotita, otros tienen coronas,
como cepillos en la parte de la superficie externa, como es el caso del COVID-19, de la influenza, el SARS-CoV-2, SARS-CoV-1. Todos estos virus tienen diferentes morfologías y diferentes características, ¿sí? Eh, Se pueden clasificar a través de su estructura básica, ¿sí? Pueden ser icosaédricos, helicoides, ¿sí? Pueden ser de estructuras complejas, etcétera. Es decir, tienen características diferentes, muy diferentes. Pero también hay otros materiales genéticos, ¿sí? Llamados viroides y priones, ¿sí? O DNA saltarines. Estos son DNAs que a veces ingresan dentro del organismo y estos modifican a nivel genético, pueden unirse a nivel del DNA y causar desórdenes a nivel de los genes. ¿Sí? Y luego desprenderse y unirse a otra parte. ¿Sí? Estos priones no son considerados igual que los virus, porque esto es material genético simplemente. Hasta hoy en día no se conoce exactamente cuál es su mecanismo en el cual afectan el material genético, pero están presentes, los han descubierto y forman parte de las estructuras químicas que corresponden a los virus. ¿Sí? Los virus, desde el punto de vista de la biotecnología, podemos clasificarlo en función de su ácido nucleico. Los llamados retrovirus que tienen ARN y los adenovirus que tienen DNA. ¿Sí? Entonces, estos virus se van a clasificar en función de este material genético. Pero en la clínica, ya les dije, Baltimore es un tipo de clasificación según este autor, este científico, en el cual se tiene varias características, ¿sí? Como el peso que tienen cada uno de ellos, su morfología, ¿sí? Sus características de estructura química, ¿sí? Y de acuerdo a ellos se van clasificando en función de estas variables. Bien. Y lo que les decía hace un momento atrás, el material genético de los virus, tanto de los adenovirus como de los retrovirus, son diferentes a lo que son las bacterias, a lo que es la célula animal, la célula del hombre. Como ustedes podrán ver en esta diapositiva, el DNA puede ser de una sola hebra, puede ser un DNA, si ustedes fijan, de una sola hebra, pero circular, o de doble hebra, ¿sí? Como si fuera un plásmido, o DNA simplemente sueltos, pero de hebra doble, o con proteínas soldados en el extremo, o que sueldan ambos lados del extremo, pero están unidos a través de puentes de hidrógeno. Es decir, que el DNA de los virus es diferente, no sigue un mismo patrón. Lo mismo ocurre con los retrovirus. Puede haber un RNA de una sola hebra o pueden haber retrovirus de doble hebra, ¿sí? Por ello que debemos de tomar en cuenta estas características. En los laboratorios de investigación la tienen muy en cuenta para poder verificar en qué manera la información genética está descrita en este genoma. ¿Sí? Bien, los fagos. Hace un momento atrás les había indicado que los fagos vienen a ser virus de DNA muy utilizados en la biotecnología, ¿sí? En las técnicas, sobre todo, de electroforesis. En la técnica de electroforesis utilizamos marcadores de peso molecular. Estos marcadores de peso molecular nos indican la longitud que tiene un gen, ¿sí? Ustedes ya saben que el DNA puede expresarse de tres formas, ¿sí? Una de ellas es a través del número de cromosomas. La otra es a través de la cantidad que extraemos en el laboratorio, ¿sí? Podemos saber su concentración, ¿sí? Y la última es a través de su longitud. Entonces, para poder demostrar que un gen tiene esta longitud, debemos de tener
un marcador de peso molecular. ¿Y de dónde se extrae ese marcador de peso molecular? De estos fagos, ¿sí? Entonces, los fagos en el laboratorio son utilizados con la finalidad de extraer este material genético y obtener estos marcadores de peso molecular. También se utiliza el material genético de los fagos para las técnicas de librerías genómicas para guardar genes, ¿sí? Estos tienen sitios COS muy potentes y tienen sitios en los cuales se puede insertar material genético y armar una biblioteca genética. Entonces tiene también esa aplicación. Los virus pueden duplicarse por la vía lítica, en este caso los fagos por la vía lítica. Hay virus que se duplican por la vía lisogénica, es decir, tienen dos vías de multiplicación, una que es la lítica y la otra que es la lisogénica. La vía lítica, ¿sí? Si ustedes siguen este proceso que está aquí en la diapositiva, verán que el fago no ingresa dentro de la célula, inyecta su material genético en la enzima, las moléculas aquí se organizan, los promotores son muy potentes, ¿sí? De tal manera que inducen a la bacteria a que sinteticen todo su material genético, sinteticen las características que tiene el fago, ¿sí? Una cabeza helicoidal, ¿sí? Está el núcleo y las fimbrias y los receptores. Todo esto, información está aquí en su material genético. Entonces, lo que hace los promotores de este fago, que las bacterias empiecen a producir estos viriones. Y estos viriones se multiplican en masa y rompen. A esto se llama vía lítica. Por lo tanto, sale el fago. Una vez que sale el fago, está listo para infectar a otro, ¿sí? A ver, veamos si pueden ver este video. En este video podrán observar cómo el fago, ¿sí?, va a buscar a la bacteria. Es afín a una bacteria específica. Una vez que la ha identificado, inyecta su material genético, ¿no? Si ustedes fijan, una vez que ha inyectado el material genético, este material genético más la enzima van a ser aquellos que van a apoderarse de toda la parte bioquímica de la bacteria, ¿sí? Y una vez que se apodera dentro, empiezan a formarse, a ensamblarse los viriones y se forman los fagos y rompen y salen para luego ir a infectar a otra, ¿sí? Esa es la forma llamada vía lítica, ¿sí? No se olviden, estos bacteriófagos o llamados también fagos serán aquellos que se reproducen en masa por la vía lítica, ¿sí? Bien. Ahora entremos a estos otros llamados adenovirus, ¿sí? Los adenovirus vienen a ser aquellos virus que tienen DNA, ¿sí? Y estos pueden replicarse por dos vías, una vía lítica y otra vía lisogénica. La vía lítica rompiendo la membrana celular, ¿sí? Y la vía lisogénica no rompe la membrana celular, sino que se sale más la membrana celular, ¿sí? Sale por gemación. Estos adenovirus, estos virus que tienen DNA, a diferencia de los fagos, ingresan por endocitosis. Una vez que han ingresado por endocitosis en la parte interna, ¿sí? Se rompe la membrana celular y el virus empieza a multiplicarse. Comanda toda la parte bioquímica dentro, formando los viriones. Y aquí tienen dos opciones. Hay virus que van a salir por la vía lítica y otra por la vía lisogénica, ¿sí? En nuestro mundo, donde vivimos, nosotros, la mayoría, hablamos de un 90% ha sufrido de estas enfermedades, ¿sí? Como la viruela, ¿sí? Como es el herpes simple, ¿sí?
aquel beso que se tiene por primera vez sin tener al herpes simple y luego salen las ampollas. No es por la mordedura del beso, sino es por el virus que le ha contagiado quien le mordió justo en el labio. Entonces, estos virus que ustedes ven ahí en su diapositiva son adenovirus y estos salen por la vía lítica, ¿sí? Han seguido todo el proceso, han ingresado por endocitosis. Una vez que ha entrado por endocitosis, en la parte interna se forman los viriones y salen por la vía lítica, ¿sí? Aquellos que han padecido herpes simple, lo doloroso que es, ¿sí? O aptas en la parte interna, lo doloroso que es el momento en el cual están replicándose los virus para ir a contagiar otras células. En cambio, hay otros virus que salen como aquí, como ustedes verán, ingresa, una vez que ingresado, salen a contagiar a otras células, pero no rompen la célula. Generalmente estos adenovirus producen modificaciones bioquímicas, tal vez no tanto genéticas, pero sí bioquímicas, produciendo cambios en la célula, desorganización celular. Generalmente están relacionadas con diversos tipos de cánceres producidos por estos adenovirus. Cuando se encuentra el agente causal, existen medicamentos que pueden revertir el problema, porque no ha habido ciertos cambios a nivel genético. Algunos no se los puede detectar, entonces la patología mantiene y el cáncer aún sigue en su proceso de deformación celular. Bien. Las patologías, ¿sí? Los virus pueden producir diferentes patologías, ¿sí? A nivel del ojo, a nivel de la piel, a nivel de los fluidos blandos. Es decir, estos virus pueden ingresar a cualquier sitio donde sea afín. Hay virus que son muy afines a las células nerviosas, como el herpes. Los herpes, cualquier tipo de herpes, ¿sí? Tienden a ingresar a nivel de las células nerviosas y se quedan para siempre. Solamente los controla el sistema inmunitario. Cuando hay un déficit del sistema inmunitario, estos virus nuevamente se replican y otra vez causan la patología, ¿sí? Por lo tanto, son estructuras químicas que producen diferentes tipos de patologías. Formas de reconocerlos a través de las reacciones en cadena de polimerasa. La mayoría de ellos, casi un 90%, son identificados por técnicas de biología molecular, ¿sí? La mayoría de ellos. Técnicas comunes como cultivo de virus, en algunos casos sí, en otros es difícil cultivar los virus, casi imposible. Los retrovirus vienen a ser virus que tienen RNA en su estructura. Hay retrovirus que no son tan nocivos, ¿sí? Como aquellos virus de la diarrea del viajero. ¿Sí? Son aquella patología que se adquiere cuando uno viaja a un sitio, a otro sitio que no es su hábitat y le da diarrea por estos retrovirus, que con un retroviral y un periodo de unos 4 o 5 días desaparece. Porque lo único que hacen es un cambio a nivel intestinal, porque estos al reproducirse en masa cambian las características a nivel intestinal y produce diarreas. Pero este virus lo que tiene es un material genético de RNA, de enzima de RNA polimerasa y nada más. Pero hay otros retrovirus que son mucho más nocivos porque tienen varios tipos de enzimas. La mayoría de estos retrovirus ingresan por endocitosis, ¿sí? Cuando ingresan por endocitosis, pues estos virus van a producir un cambio a nivel del material genético de la célula. Estos retrovirus tienen los siguientes componentes. Tiene una RNA llamada RNA polimerasa. Tiene
una enzima llamada retrotranscriptasa y tiene una enzima llamada integrasa. Estas tres enzimas juntas hacen que este virus sea fatal, ¿sí? Fatal debido a que cuando ingresa dentro de la célula, el RNA contiene toda la información, parte del RNA se va al ribosoma, el ribosoma empieza a sintetizar las proteínas, otra enzima del mismo virus, que es la transcriptasa inversa, transforma este RNA en DNA, ¿sí? Porque la transcriptasa inversa es aquella que sintetiza DNA a partir del RNA y forma un DNA complementario. Este DNA complementario, ¿sí? Por la acción de la enzima DNA polimerasa de la propia célula, da lugar a un DNA complementario de hebra doble. Y esta DNA complementario de hebra doble, por la enzima integrasa que es del virus, la integra dentro del genoma, a cualquier parte del genoma. Y cuando ingresa a cualquier parte del genoma puede alterar cualquier gen, ¿sí? Y no van a entrar solamente un solo DNA complementario del vírico, sino varios, y van a ingresar a varias partes, porque esta enzima lo que hace es integrarlos. Pero está inactivo, se llama provirus cuando está inactivo. Y cuando se activa, ya sea por un método físico, bioquímico o cualquier actividad que tenga el individuo que haya sido infectado por el virus, puede activar. Una vez que se ha activado, entonces empieza ya a sintetizarse. Las proteínas del núcleo salen al ribosoma. En el ribosoma sintetiza la proteína, puede ingresar a la mitocondria. La mitocondria también tiene ribosomas, se sintetizan ahí las proteínas víricas, se arman en el citoplasma, pueden armarse dentro del retículo endoplasmático rugoso, pueden armarse dentro de la mitocondria y cuando salen por gemación se llevan parte de la membrana celular, parte de la membrana de la mitocondria o de los retículos donde se encuentren. Por eso que estos virus en sus estructuras químicas y en cada generación que se producen son diferentes. Cambian su estructura química. Su material genético también muta, ¿sí? Por ello que estos son muy difíciles de poder tratarlos. Una vacuna casi imposible para poder tratar a estos retrovirus, ¿sí? Lo cual son muy letales, ¿sí? Y están asociados con diferentes tipos de enfermedades, como es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, las leucemias, tumores de oncovirus, en casos de neuralgias producidas por lentivirus, es decir, que son virus muy letales, ¿no? Que si bien en el laboratorio la única forma de identificarlos es a través de técnicas como es la PCR. Bien, entonces podemos decir que los virus y sus aplicaciones, virus que pueden ser utilizados en el área biotecnológica, ¿sí? En las terapias, hay virus que hoy en día son útiles para transportar genes y que estos cumplan su función dentro del organismo, ¿sí? Como aquellos virus que han sido utilizados para transportar material genético para el COVID, ¿sí? Son virus que han sido utilizados. Estos no causan daño en la persona, pero sí llevan ese material genético para que el individuo tenga la información acerca de esa enfermedad, ¿sí? Virus que son utilizados también para transportar genes en la producción de diferentes tipos de proteínas recombinantes que hoy en día las empresas biotecnológicas las utilizan. Es decir, que los virus son útiles en el área biotecnológica, ¿sí? Bien, con esto terminamos lo que es virus. Vayamos a la última presentación.
Todos los grupos pueden ver en su diapositiva la tercera presentación. ¿Me confirma? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, el último tema que vamos a avanzar ahora son técnicas en biología molecular. ¿Sí? Bien. En biología molecular existen diversas técnicas que se van a utilizar en función de las características del laboratorio. ¿Sí? Generalmente las técnicas de biología molecular son muy útiles en el área clínica, ya que ahí es donde tiene su aplicación, ¿sí? En el área de salud. Las mismas técnicas se utilizan también en el área biotecnológica, pero ya con otro objetivo. El objetivo de la biotecnología es el objetivo de obtener proteínas recombinantes a gran escala mediante las utilizaciones o modificaciones de los genes en bioreactores. En cambio, en la clínica, no, en la clínica pues tenemos una aplicación diferente. ¿Sí? En la parte clínica nos interesa determinar patologías, ¿sí? Como por ejemplo la fibrosis quística, ¿sí? La hemofilia, la distrofia muscular, la diabetes, la cirrosis, el cáncer, ¿sí? Podemos determinar tipos de artritis, ¿sí? Virus, el papiloma, microorganismos como aquellos que causan la tuberculosis, etcétera, es decir, patologías. Entonces, para ello tenemos que tomar en cuenta qué es lo que nos interesa. El ADN, en algunos casos, el ARN mensajero, ¿sí? El ADN y el ARN exógeno. Es decir, debemos de tener en cuenta qué DNA vamos a extraer en el laboratorio para analizar cada uno de estas patologías. ¿Sí? ¿Y qué tipo de muestra? Leucocito de sangre periférica, puede ser biopsia, líquido sinovial, podemos extraer del leucocito de suero, exudado vaginal, líquido cefalorraquídeo. Es decir, las muestras van a ser diversas en función de las patologías y en función de ellas vamos a determinar. Bien, analizamos la estructura genómica o la expresión génica o la detección de genomas extraños. ¿Sí? ¿Cuándo decimos detección de genomas extraños? Se dice detección de genomas extraños cuando tenemos un paciente que está enfermo por una determinada enfermedad y es causada por una bacteria o es causada por un parásito. Entonces, el médico pues indica: este paciente tiene problema de este nivel, háganle una biopsia y mándenle al laboratorio para hacer su análisis de microorganismos, ¿sí? Entonces lo que se hace es extraer de esa biopsia el agente extraño que está causando esa patología, ¿sí? O puede estar el parásito en la sangre, entonces lo que hacemos es extraer sangre y probablemente el parásito esté dentro. Formando parte en el torrente sanguíneo. Entonces, se extrae ese material, esa muestra, para extraer a ese agente que está causando ese daño. ¿Sí? Entonces, las técnicas de biología molecular nos van a permitir poder hacer los análisis respectivos. Y para ello es necesario tener un personal capacitado, aplicaciones de las técnicas, y las muestras dependen del estudio molecular. Entonces aquí es necesario tener en cuenta esas características. Por lo tanto, la muestra puede ser al estado sólido o al estado líquido, ¿sí? Puede obtenerse a través de un hisopeado bucal, se puede raspar a nivel de las células de forma que forman parte de la parte interna de la boca, no es invasivo, ¿sí? Y podemos obtener la muestra, ¿sí? Y si vamos clasificando las muestras, vamos a tener a partir de la sangre, tejido, hueso, mucosa salival. Para ello, si son sólidos, vamos a utilizar un molinillo para romper la muestra. Si es un hueso, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesitamos un molinillo. Nitrógeno líquido, sí o sí, para pulverizar, y hielo seco.
La finalidad de estos dos componentes, tanto el nitrógeno líquido y hielo seco, es conservar la muestra. Sobre todo si es RNA, ¿no? El DNA también se conserva, pero cuando la temperatura está por encima de los 60, 70 grados centígrados, ya no se conserva. Entonces ahí habrá que tomar en cuenta otras características y otras técnicas. Se pueden utilizar enzimas y detergentes para romper la membrana celular y liberar la muestra. También podemos utilizar muestras que son sometidas a sonicación. La sonicación es una técnica que a través de las ondas rompe la membrana celular. Al romper la membrana celular o pared celular de las bacterias, podemos obtener el material genético. También es válido para las células vegetales. ¿Sí? Las células vegetales también se utiliza la sonicación. Bien. En el laboratorio, lo fundamental es la preparación de los reactivos. ¿Sí? Los reactivos vienen a ser fundamentales. ¿Sí? Ustedes ya tienen el conocimiento teórico de preparar según la metodología el cual más les agrade, ya sea matemático, regla de tres o factor de conversión. En todas las técnicas, aun cuando sean técnicas que llevan los kits donde ya hay soluciones preparadas, necesariamente se preparan soluciones extras y estas tenemos que prepararlos en función de lo que indica la técnica. De todos los reactivos que se vayan a utilizar, ya sea los kits o ya sean a través de reactivos, partiendo de reactivos en el laboratorio, deberán de usarse reactivos libres de endonucleasas, ¿sí? Es decir, un material que no contenga estas enzimas que van a destruir el DNA o el RNA. ¿Sí? No tienen que haber DNAsas ni RNAs, es decir, debemos de eliminarlas. Y los anticoagulantes, entre los anticoagulantes que más se utiliza en la extracción del DNA a partir de la sangre es el EDTA. El EDTA viene a ser un reactivo que es un componente que tiene la característica, el EDTA, de inhibir a las endonucleasas. Y al inhibir a las endonucleasas no se rompe el material genético. ¿Sí? ¿Qué son las endonucleasas? Las endonucleasas son enzimas que tienen la función de romper el DNA de dos formas, una forma asimétrica y otra simétrica. ¿Sí? Estos reconocen sitios específicos llamados sitios stop, sitios palindrómicos. ¿Sí? Y estos pueden cortar el DNA en forma simétrica o en forma asimétrica que viene a ser los cortes cohesivos 5' y 3'. ¿Sí? Entonces, estas enzimas, cuando están presentes en la muestra, destruyen el DNA. Aquí la debemos de eliminar. ¿Sí? Por tanto, las muestras pueden ser glóbulos blancos, pues en sangre entera tenemos glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿sí? Material genético que viene en el suero, material genético de biopsias, ¿sí? Los fluidos biológicos, en la orina podríamos encontrar células descamadas, en el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar células descamadas, en las funciones también. Aquí también podemos encontrar muestras de DNA foráneo, es decir, por ejemplo, si estamos utilizando una muestra en la cual proviene de un paciente que tiene problemas urinarios y es causado por algún microorganismo, una bacteria o tal vez un virus o un parásito, entonces en la orina podemos encontrar estas bacterias, ¿sí? Pueden ser eliminadas a través de la orina. Entonces lo que hacemos en la orina es extraer esas células, ¿sí? Esas bacterias, esos parásitos que están ahí o esos virus que están ahí, analizarlos por PCR. Lo mismo ocurre en el líquido cefalorraquídeo. En la meningitis, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo debe ser límpido de microorganismos, no debe haber microorganismos. Pero cuando está presente el meningococo y inflama las meninges, entonces en el laboratorio, ¿qué es lo que pide el médico? Un análisis de líquido cefalorraquídeo. Cuando
llega al laboratorio, el líquido cefalorraquídeo es sometido a la acción de la técnica de la PCR. La finalidad es encontrar algún microorganismo que está presente ahí. ¿Sí? La PCR es una técnica en la cual a través de los primers podemos identificar a cualquier microorganismo que esté causando esa patología. Entonces, es importante tener en cuenta que en cada clase de muestra que vayamos a tener en el laboratorio, debemos de utilizar una técnica específica. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la conservación de la muestra. ¿A qué temperatura vamos a conservar la muestra? Generalmente a 4 grados centígrados. Por varios días se puede conservar la muestra para hacer el análisis. Podemos guardar a menos 70 grados centígrados, sobre todo el DNA. El DNA se conserva muy bien, mucho tiempo, ¿sí? El RNA no, el RNA es más inestable. Otro aspecto importante a tener en el laboratorio es la contaminación y degradación del DNA. En el ambiente existen aerosoles. Los aerosoles es material genético que está en el aire, ¿sí? En el aire encontramos también virus, parásitos y bacterias, ¿sí? Estos pueden contaminar la muestra y al contaminar la muestra, pues hacen que la muestra al final el resultado no sea óptimo. Por ello tenemos falsos positivos y también tenemos los falsos negativos. Y todo es por contaminación del área donde se encuentra en la toma de muestra. ¿Sí? En las técnicas de extracción del DNA existen varias técnicas. Una de ellas es el gradiente con cloruro de cesio. ¿Sí? El gradiente con cloruro de cesio es una técnica generalmente que se utiliza en el área de la investigación, ya que los equipos que se utilizan son muy costosos. ¿Sí? Una ultracentrífuga. Y cuando se utiliza una ultracentrífuga tenemos que el DNA se ubica en la parte inferior y el RNA en la parte superior después de la centrifugación. Aquí utilizamos enzimas. Si queremos analizar DNA, eliminamos al RNA con las RNasas. Si queremos utilizar el DNA, analizar el DNA, eliminamos al RNA, ¿sí? Con las RNasas. Entonces, ahí se hacen cambios durante la técnica para poder elegir qué DNA vamos a analizar, ¿sí? Podemos analizar también DNA genómico, DNA de plásmidos, el RNA, ¿sí? DNA complementario, es decir, podemos hacer varios análisis en el material genético mediante la extracción con cloruro de cesio, ¿sí? En las técnicas también de extracción de material genético podemos utilizar las técnicas de lisis alcalina fenolcloroformo, como la que estamos haciendo en el laboratorio para extracción del DNA de plantas. ¿Sí? Ahí utilizamos una lisis alcalina. Cuando estamos en estas técnicas de lisis alcalina, utilizamos el lauril sulfato sódico, SDS, cuya función principal es romper la membrana celular. Su función también es unirse a las proteínas y separar a los lípidos. ¿Sí? Y a través del fenolcloroformo que se utiliza en la técnica de extracción líquido-líquido, podemos separar el DNA. ¿Sí? En las técnicas para la extracción del DNA de sangre entera, para obtener DNA a partir de los linfocitos, utilizamos el anticoagulante. El Ficolipaque viene a ser un reactivo cuya finalidad es separar a los glóbulos rojos de los glóbulos blancos, porque estos dos casi están juntos, pero cuando ponemos Ficolipaque, el glóbulo rojo se separa del glóbulo blanco. Por lo tanto, tendremos una capa que corresponde a las plaquetas, luego estarán los glóbulos blancos, luego estarán los glóbulos rojos. Este paquete de glóbulos blancos serán aquellos que van a ser utilizados para extraer el DNA de los linfocitos. ¿Sí? Para ello utilizamos la solución de lisis, detergentes, y están todos ellos en medio básico. También existen kits que es del DNA de Qiagen, que nos permiten extraer a través de
técnicas de cromatografía el DNA. Existen varias técnicas y tienen sus ventajas y desventajas. ¿Sí? Cada una de ellas van a tener características de beneficio durante su extracción y de desventaja. Entonces, de acuerdo a lo que vayamos a obtener de cada una de ellas, del objetivo principal del análisis, vamos a elegir la más adecuada, ¿sí? Si estamos en biotecnología y queremos obtener DNA plasmídico y luego procesar ese DNA para obtener proteínas recombinantes, pues vamos a elegir una de estas técnicas, la cual más se adapte, ¿sí? O si estamos en un caso en la cual queremos obtener información de parásitos, entonces utilizar otra técnica. Entonces aquí está en función de las patologías en función del objetivo de extracción del DNA. El DNA puede ser identificado y cuantificado. Entonces, en el laboratorio nos basamos en características de la identificación del material genético de su estructura química. Sabemos que el DNA y el RNA son estructuras químicas, las cuales contienen elementos fundamentales. En el tema de química de los ácidos nucleicos habíamos estudiado que estos están constituidos de grupos fosfatos, azúcar y bases nitrogenadas. Cada uno de ellos tiene una función determinada. Y es así que en el laboratorio pues nos basamos en esas características químicas para identificarlos, porque el material genético es aquel que forma puentes de hidrógeno, que está constituido de adenina, timina, guanina, citosina, y el RNA que en vez de timina tiene uracilo, y estos pueden ser identificados por técnicas, como es el caso, por ejemplo, de la espectroscopía, ¿sí? A partir de componentes, como es el caso de las bases nitrogenadas, tienen la capacidad de absorber la radiación electromagnética. Y al absorber la radiación electromagnética, utilizando este equipo llamado espectrofotómetro, podemos leer a 260 nanómetros la presencia de este material genético, ¿sí? Pero también tenemos el problema de las proteínas que absorben a 280 nanómetros, por lo tanto, ahí se solapa. Pero hay técnicas que nos permiten a través de cálculos matemáticos obtener una relación en la cual la cantidad de DNA es suficiente para hacer un análisis por PCR o una secuenciación, ¿sí? Hay otros factores que intervienen también en la detección del DNA, las cuales deberán de tomarse en cuenta. Y estas son el EDTA, el fenol, proteínas y dendritos celulares que absorben a estas longitudes de onda, las cuales también podrían perjudicar en la cantidad de DNA extraído durante la técnica. Deberá de analizarse cada uno de ellos para verificar si efectivamente estos componentes van a alterar. Estos nos van a indicar en un momento determinado si hacemos una purificación, 2 o 3 o 4 purificaciones. Generalmente para las técnicas de secuenciación se necesita un DNA altamente purificado, con la finalidad de que este DNA luego sea secuenciado y dar un dato preciso de la técnica que se está utilizando. Entonces, o de la muestra en la cual se está analizando, ¿sí? Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta estos elementos que hacen que el material genético no esté totalmente purificado. Otra técnica que se utiliza en biotecnología forense, debido a la cantidad de material genético que se tiene para cada caso especial, es la técnica de la fluorometría, ¿sí? Una técnica que no se basa en la absorción de la radiación electromagnética, sino en la excitación de los electrones cuando saltan de un nivel a otro nivel, cuando estos son excitados. Entonces, esto se aprovecha para poderlos analizar en cantidades mínimas, ya que pueden detectarse cantidades entre un microgramo
a 10 picogramos. Imagínense las cantidades mínimas que se pueden detectar mediante estas técnicas. Por ello que la biotecnología forense, en la mayoría de sus técnicas, utiliza este tipo de equipo para poder dar lugar a un resultado de una inclusión de un 99,99%. Bien, y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy. Voy a dictarles su cuestionario correspondiente al tema de bacterias y virus utilizados en la investigación genética. Bien, voy a dejar de compartir. Muy bien. Les dicto su cuestionario de bacterias y plásmidos y virus en la investigación genética. Primera pregunta. Los procariotas, ¿cómo se dividen para aumentar en número y qué clase de división no se realiza? Los procariotas, ¿cómo se dividen para aumentar en número y qué clase de división no se realiza? Siguiente pregunta. Los virus poseen varias propiedades que son idóneos para la investigación. ¿Cuáles son? Los virus poseen varias propiedades que son idóneos para la investigación. ¿Cuáles son? Siguiente. Los virus que infectan a las bacterias, ¿qué otro nombre reciben y cuál es el origen de ese término? Los virus que infectan a las bacterias, ¿qué otro nombre reciben y cuál es el origen de ese término? Siguiente. ¿Cuáles son las partes de un fago? Siguiente. ¿Cómo se replican las bacterias y los virus? Siguiente. Diseñe un esquema de la replicación de un retrovirus. Siguiente. Escriba el concepto de virus. Siguiente. Escriba las diferencias entre plásmido y fago. Siguiente. ¿Qué efectos causan los virus según el video? Siguiente. ¿Qué es un capsómero en los virus según el video? Siguiente. ¿Qué técnicas se utilizan para analizar a los virus? Y la última pregunta. ¿Por qué los virus son considerados parásitos obligados? Muy bien. Con esto terminamos nuestra clase de hoy. Si tienen alguna pregunta. Disculpe, doctor, una pregunta fuera del tema. Usted dijo que con el 19 iniciamos, con esta materia va a iniciar el rol de exámenes, disculpe, si supiera eso. Probablemente. Probablemente. Ah, ya. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene esa pregunta? No, no voy a tomar lista porque es una clase informal.
¿sí? Por eso que no les he pedido prendan sus, sus cámaras. Bien. ¿Qué decía, compañera? De la replicación del retrovirus. Listo. Bien, ¿alguna otra consulta? Doctor, si Bien, en caso iniciaran los exámenes este 19 en caso, los sí. temas, Los temas serían, en caso de que sea el 19, probablemente sea el 19, estoy más seguro, es química de los ácidos nucleicos, replicación, transcripción, traducción, ¿sí? Bacterias, plásmidos y virus en la investigación genética y técnicas empleadas en biología molecular. Estos serían tus temas, así que ya vayan estudiando. ¿Qué quieres que repita? ¿El primero y el segundo? Ya te repetí, primero y segundo. ¿Quieres que repita primero y segundo? Me dijiste sí, primero y segundo. Bien, en su texto, después del último tema que te dieron, que es núcleo y mitocondria, el resto, hasta lo que es técnica en biología molecular, entra al examen. ¿De acuerdo? Y ahí engloba todo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces vuelvo a repetir al grupo AF y BF. El día viernes, en teoría, no podré estar debido a que tengo cita médica justo en ese horario. Entonces me es difícil, pero el laboratorio va a ser normal, ¿sí? Entonces, con el grupo AF en el laboratorio continuamos. Bien. Con el grupo CF, pues el laboratorio el otro martes, veamos cómo vamos a ir avanzando y si hay la manera de poder recuperar laboratorio. ¿Sí? Ya veremos en qué medida podemos avanzar en el laboratorio. Bien. Si tienen alguna otra pregunta para poderles responder. Ok. Si no hay más preguntas, quiero agradecerles nuevamente por su amabilidad de aceptar pasar la clase de hoy y que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo en el transcurso de la semana en la universidad. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, doctor. hasta luego, doctor. Adiós. Hasta luego. Chao. Sí. Hasta luego, doctor.